Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal. No sé si alguien se habrá dado cuenta, pero hace ya un par de semanas que no subía vídeo y es que efectivamente he estado de vacaciones. Pero ojo, de vacaciones en cuanto a grabar vídeos, editarlos, subirlos, etc. Pero los mercados financieros no he podido desprenderme de ellos y deciros que he estado haciendo un seguimiento de varias empresas y de todos esos resultados que han estado reportando. Es verdad que este canal es un canal muy pequeñito y por tanto no tengo una gran comunidad. Entonces me haría falta un poquito más de feedback, saber si os gusta ver resultados de empresas, si os gusta que os traiga pues más tesis, ideas de inversión, o si os gusta que también haga vídeos personales donde muestro mi cartera y todos los activos que hay en ella. Que por cierto, en breves tengo pensado hacer uno de estos vídeos actualizando pues en qué empresas invierto yo. También, pues lo que os digo, tengo un montón de tesis ya preparadas y otras muy buenas ideas de inversión que traeros. Hoy no me enrollo más, vamos a ver resultados de dos de las empresas que yo tengo en cartera. Primero vamos a ver GoEasy y luego vamos a ver Dino Polska. Entonces, entre las dos empresas, sin ir más lejos, crean aproximadamente un 25% del total de mi portfolio. O sea, es decir, una cuarta parte del total de mis inversiones en acciones, claro, es en estas dos empresas. Así que no os digo nada más y vamos a ver qué ha sucedido esta última reporte de resultados. Arrancamos con GoEasy, resultados del primer cuatrimestre. Recordaros que nosotros invertimos a largo plazo y yo única y exclusivamente sigo los resultados cuatrimestre a cuatrimestre, un poco pues aparte porque me gusta y luego para estar un poquito al día. Pero al final estas empresas pueden tener un cuatrimestre malo y nosotros estamos invirtiendo a largo plazo. Entonces, para todos aquellos que no conocen a GoEasy, que pueden ser muchos porque es una empresa small cap, ¿a qué se dedica GoEasy? Os he puesto una diapositiva para explicarlo rápidamente. El negocio de la empresa está en proveer a gente non-prime concesiones de dinero, es decir, dar préstamo a gente que no tiene la autorización para tener préstamos del banco. ¿Qué tipo de gente son estas? Pues son gente la cual pues su calidad crediticia, o llámalo como quieras, es muy baja y por tanto, entonces no pueden pedir préstamos al banco para comprarse un coche o para pedir una hipoteca, un préstamo personal, y lo que hace esta gente básicamente es directamente pedirlo a empresas como GoEasy. Ellos le prestan el dinero y a cambio pues reciben el dinero que les han prestado y un porcentaje o unos intereses, como ya sabemos. Entonces, por aquí tenemos un poco de información que voy a pasar muy por encima para ir directos a números de la empresa. Importante que he remarcado aquí que lleva 33 años en la industria y que tiene, ojo, un 20% de crecimiento en las ventas desde el 2019. Y, como veremos a posterior, puede que sea un número que vayamos a poder mantener a lo largo del tiempo. Entonces, es una small cap que pues capitaliza en Canadá, la empresa es de Canadá. Entonces el KGR, es decir, el rendimiento que ha tenido estos últimos 3 años en el beneficio por acción, que recordemos que es lo que interesa al accionista, ha sido de un 23%, y esta empresa pues parte de esas ganancias las reparte como dividendo. Tiene una rentabilidad de dividendo de 2,2% y, ojo, el payout ratio de este dividendo es de un 24,2%. Eso quiere decir que tan solo un 25% de sus beneficios los reparte en dividendos. Y por tanto ya un 25% supone un 2,2% de rendimiento sobre el precio de la acción. Entonces entramos ya directamente en los resultados. Os he remarcado en color amarillo los datos que yo considero que son positivos y en este color rosa los que considero que son negativos. Entonces, primero de todo, vemos que la empresa tiene un crecimiento del 11,5% orgánico en cuanto a los beneficios o ventas. Luego vemos también un dato súper importante que es este Gross Customer Loans Receivable, que es al final toda la cartera, el total de la suma de la cartera de los préstamos que han realizado. Y vemos que estos préstamos han crecido en 861 millones, un 28,8%. Este valor de aquí es súper importante, porque al final este es el total de dinero que han prestado a la gente. Entonces, cuanto más va creciendo cuatrimestre tras cuatrimestre este valor, pues obviamente más intereses van a recibir sobre el total de la cartera y por tanto más beneficios van a generar. Lo único negativo que encontramos en este cuatrimestre, que ha sido este Net Charge Off. ¿Esto qué significa?
Significa que obviamente cuando prestamos dinero a gente non-prime, pues esta gente puede tener el riesgo de declararse insolvente, de no pagar, de retrasarse los pagos, llámalo como quieras. Entonces, pues esta subida ha supuesto un 2,2% en negativo, es decir, ha subido un 2,2% esa morosidad en los préstamos del 8,9 al 9,1. Remarcar que la empresa está contenta ya que normalmente está con el objetivo de estar entre un 8 y un 10%, y si estamos pues en el 9,1 pues ya está todo correcto. Entonces el revenue, las ventas como tal, totales, tanto orgánico como con adquisiciones, crece un 24,3%. Y eso quiere decir que si el revenue crece un 24%, es bastante probable que los EPS crezcan de una forma bastante similar. Entonces, pues como veríamos allí, es que obviamente el revenue, o sea, los beneficios por acción, perdón, han crecido ese 23,5% de forma, ojo, ajustada. ¿Por qué ajustada? Porque han habido algunos gastos puntuales que nos dice la compañía que no son habituales. Si no hiciésemos estos ajustes, habría crecido el beneficio por acción un 13%, pero con estos gastos puntuales que obviamente en los siguientes trimestres no los vamos a tener. Por otro lado, Total Yield on Customer Loans, que me lo he pasado por alto. ¿Qué es esto de cómo pretendían? Pues simplemente consiguen un poquito menos de intereses de los clientes. Es decir, ¿qué pretende GoEasy? A largo plazo quiere ayudar a la gente a que consiga una mejor calidad crediticia y también quiere acaparar a más gente. ¿Qué pasa? Nosotros acaparamos a más gente, pero no les cobramos los mismos intereses, les cobramos un poquito menos. Es decir, tenemos mucha más cantidad de dinero prestada, pero de toda esa cantidad de dinero cada vez conseguimos un poquito menos de interés para que el cliente también esté más contento y a su vez vayan viniendo más clientes, y así está la bola de nieve. Entonces, GoEasy pues lo que hace es, obviamente, por este lado, crecer el Gross Customer Loans, es decir, crecer el total de los préstamos que ha realizado, y por otro lado, pues ir reduciendo un poquito los intereses totales que saca de la cartera de préstamos para que la gente también esté más contenta y también la gente pueda pedir préstamos a intereses más bajos, pues lo cual beneficia un win-win tanto a la empresa como a los clientes. Pasamos. Lo que te comentaba, el Gross Loan Originations es el crecimiento orgánico, entre comillas, del 11,5%, que significa cuántos préstamos han dado este trimestre a la gente. Entonces ha aumentado en un 686%, llegando obviamente a crear un total de estos 3 billions,8. Entonces, ¿por qué marco una flechita? Porque aquí tenemos que el comparable es el Q1 del año 2023 versus el Q1 del año 2024. ¿Por qué comparamos primer trimestre con primer trimestre? Porque normalmente he estado mirando que el primer trimestre en GoEasy suele ser un poquito más débil y el segundo y tercero suelen ir mejor. Entonces, este primer trimestre ha sido un poquito más débil, pero mejor que el del año pasado, y supuestamente el segundo y tercero serán mejores que los del año pasado y obviamente pues mejor que este primero. Entonces, aquí vemos un poco la evolución de los Net Charge-Off, que era lo que te decía de los impagos. Normalmente se mueven en este rango de un 8, 9, máximo 10%, ¿vale? El rango en el cual se pueden moverse en un 8 y un 10%, y obviamente en este tipo de negocios ya tenemos que tener clarísimo que estos impagos se van a realizar. ¿Qué tenemos por otro lado? El margen operativo. El margen operativo está en unos valores del 38, del 40%, y estos márgenes operativos sí que son unos márgenes que la empresa quiere expandir. Entonces, conseguimos más clientes, tenemos menos gastos y por tanto nuestros márgenes aumentan, y además al cliente pues le damos la opción de pagar menos intereses. Por tanto, la empresa mejora en cuanto a el total de préstamos, mejora en cuanto a márgenes, eso lo que hace es mejorar en cuanto al beneficio, y los clientes contentos porque pagan menos intereses. Por tanto, este negocio tiene mucho futuro. Y bien, ¿qué vemos también de GoEasy? En cuanto al Free Cash Flow, ¿cómo va? Pues el Free Cash Flow de las operaciones son ni más ni menos que estos 372 millones en cuanto a la comparación de esos 301 que conseguía. En general, lo que deducimos de aquí es que el cash flow es bastante constante y recurrente. Es decir, esta empresa está generando cash flows cada trimestre, y con esos cash flows lo que consigue es volver a prestar dinero. Es decir, primero cojo dinero del banco y lo presto a otra gente. Yo obviamente tengo que devolver ese dinero que me ha dejado el banco y la gente me tiene que devolver ese dinero a mí. La diferencia es que yo al banco se lo devuelvo a lo mejor a un 7% y la gente a mí me lo devuelve a un 15, un 20, un 30%. Y ahí está el beneficio. Además, poco a poco lo que dice la compañía es que a medida que vaya creando o generando free cash flow,
ellos pueden financiarse los préstamos que dejan. Es decir, ya no tienes que pedir tanto dinero al banco porque ahora tú mismo generas dinero. Y por tanto, tu dinero lo vas a prestar al cliente y el cliente te lo va a devolver a ti. Consiguiendo con eso que tú no tengas que dar nada al banco, a largo plazo obviamente, y por tanto pues aún expandir más esos márgenes. Como te decía, el dividendo que pagan es de un payout ratio de un 25% y por tanto pues es normal que veamos cómo incrementa el dividendo año tras año. Y obviamente lo hace de una forma sostenible, pasando desde el 2020 de $1,8, pasando a tener 4,68 de este año. Es decir, aquí hemos multiplicado casi por 3 veces en 5 años el dividendo que damos. Así que muy interesante también para aquellos que invierten en dividendos. ¿Cuál es la visión que tenemos a futuro, el outlook? La empresa nos da una visión del 2024, 2025 y 2026 y esta visión ya la dieron trimestres atrás. ¿Qué ha pasado? Que este primer cuatrimestre han visto que ha habido un crecimiento bastante grande, ven muchas oportunidades en la industria y por tanto aquí ya nos están marcando que el guidance para este año es quedarse en la parte alta del guidance que dieron. Y por tanto pues es probable que si aquí consiguen llegar a la parte alta, es probable que lo consigan también el año siguiente y el próximo. GoEasy es una empresa que normalmente con sus guidance ha dado bastante en el clavo y suele acertar bastante con todo aquello que dice. Por tanto, desde mi punto de vista parecen unos resultados bastante fiables. Entonces, el total revenue de la company podría llegar en 2-3 años a 1,9 billones de euros, si todo saliese bien. Entonces, lo que te iba diciendo que su idea es de ir reduciendo poco a poco la cantidad de intereses que les cobra a sus clientes. Veis como aquí los vamos reduciendo a la vez que aumentamos todo el dinero prestado, el total del dinero prestado. Luego, por otro lado, los net shares off ahora están entre un 8 y un 10%, que era el dinero ese que no llegábamos a cobrar. Pues la idea es irlo reduciendo poco a poco esos márgenes y obviamente aumentando el margen operativo y manteniendo este return on equity en el 21%. Bien, esos han sido los resultados. En general y en resumen, muy positivos. Los veo súper bien, la empresa sigue en su línea y perfecto. Entonces ahora vamos a la parte que de verdad os interesa y es, Edu, ¿cómo está la valoración de GoEasy? Pues bien, vamos a echarle un ojo rápidamente a mi Excel. Bien, por aquí ya estamos en mi Excel, donde tengo todas las compañías analizadas que tengo en cartera, como veis por aquí. Y hoy vamos a hablar de GoEasy y luego volveremos para analizar Dino Polska. Entonces, bien, GoEasy ha venido creciendo, ojo, año tras año, 25, 27, 27, 23, 22, es decir, crece las ventas en un porcentaje bastante elevado. Hemos visto que este cuatrimestre ha crecido las ventas también un 20 y pico % si lo ajustamos. Entonces, ¿qué crecimiento vamos a considerar? Pues mira, yo voy a considerar directamente un crecimiento de un 12%. Que ojo, si veíamos en el guidance, estábamos viendo que el revenue para 2026 era de 1,9 millones, ¿vale? Recordar por aquí en el guidance 2026, total revenue 1,9 billones. Y el margen nos decían que era un 41% o más. Pues bien, en esta suposición yo tengo que solo, entre comillas, tenemos 1,75 billions. Y el margen, ojo, lo tenemos en un 39 o un 40%, en un 39. Es decir, estoy yendo bastante por debajo de las estimaciones que la empresa nos da. Y ojo, como te he dicho antes, esta empresa nos suele dar estimaciones bastante acertadas. Entonces, vamos a echar un ojo a la valoración, ¿vale? En la parte de valoración, la pestaña, que si por ejemplo no os parece muy visual, pues lo podemos arreglar de cara a próximos vídeos para que lo veáis mejor, pero básicamente vemos un crecimiento total de ventas de un 12%, que puede ir a más, un margen de un 39%, que nos han dicho que puede ser un 41%, y una cotización actual que pienso que mientras estoy grabando este vídeo está a 174, más o menos un dividendo de un 2,2%, y ahora vamos hacia el tema del múltiplo. Si vengo aquí a TKR y miro la valoración a la que ha estado GoEasy, por el múltiplo PER, vemos que en estos últimos 10 años GoEasy ha estado oscilando entre valores del 20 y del 6%. Obviamente al 6% te digo que esta empresa es una ganga. GoEasy, creciendo los beneficios por acción un 15%, fácil, 20%. ¿Cuánto debería estar valorada esta empresa? Pues bien, como vemos aquí, la media es de unas 12-13 veces. Y yo, como veíais en mi Excel, he sido también nuevamente conservador a unas 12 veces. Pues solo con esto, sin contar que el dividendo va a ser creciente, etcétera, tenemos que ya la revalorización que podemos conseguir es de un 12%. Pero ahora, imaginemos que GoEasy no fuese una small cap y no fuese canadiense, sino que fuese una empresa de Estados Unidos. Pues obviamente con los crecimientos de beneficio por acción que está presentando podría estar
a un PER de 20 fácilmente o 25 veces. Obviamente no estamos en Estados Unidos ni todavía hemos crecido como empresa, pero imaginemos que el mercado se pone algo más positivo, ve que GoEasy realmente cumple su guidance, que pienso que lo va a hacer, y decide valorarlo a unas 14 veces, que me parece un PER bastante indicado para esta empresa. Pues la revalorización se nos va a un 15-20%. Pero ahora, ostras Edu, deja de ser tan conservador porque hasta la propia empresa te dice que va a crecer más. Pues va a crecer hasta 1,9 billions, que es lo que pongo por aquí, y que su margen se va a expandir a un 40-41% o más. ¿Qué pasaría si realmente cumple estas perspectivas? Y, obviamente, pues cotiza un PER de 14 veces, pues que estamos hablando de una inversión, señores, que nos puede dar una rentabilidad anualizada de un 20 o 25%, mandándonos la acción a $325 en tan solo 2 o 3 años. Pensar que ahora estamos en 2024 mediados y este precio está siendo para los resultados del 2026, es decir, en 2 años y medio conseguir un precio de 325. Desde luego, desde mi punto de vista, una oportunidad para considerar. Qué pena no haberla enganchado antes. Yo, GoEasy, os voy a enseñar un poquito el gráfico de su cotización. Ha dado una oportunidad increíble por aquí, por 100 dólares canadienses o así. Era una oportunidad increíble. Yo la enganché más o menos por aquí a 100. Creo que la enganché a 125. Luego hice alguna ampliación. Creo que tengo un precio medio de 140 y algo, ¿vale? Pero como vemos, pues esta empresa puede tener una buena proyección de cara a llegar a esos 300 y pico. Para que no se haga muy largo el tema, vamos ya con Dino Polska. Y ahora vamos a ver los resultados pues también del primer cuatrimestre. El negocio, antes de empezar a explicar los resultados, normalmente lo que hago es explicar el negocio para toda aquella gente que no conoce la empresa o que no la sigue de cerca. Pero en este caso he puesto por aquí un recorte de mi canal. He subido hace poco una master tesis de 45 minutos de Dino Polska, donde explico todo, absolutamente todo de la compañía. Es decir, el negocio, cómo gana dinero, a qué se dedica, cómo vende sus productos, lo explico absolutamente todo. La valoración, cuánto podemos ganar, perspectivas de futuro, el sector. Entonces, voy a dejarte por aquí arriba una etiqueta y te voy a aconsejar que si no conoces la empresa, vayas a mirarlo porque de verdad puede ser una oportunidad única. Muy resumido para ahora poder seguir con el vídeo. Dino Polska es una empresa de supermercados polaca. Es decir, lo que se dedica es básicamente a vender productos del día a día, los que te puedes encontrar en Mercadona o cualquier otro supermercado de comida. Dicho esto, vamos a ver cómo han sido los resultados. Empezamos marcando de color rojo todos aquellos resultados que no han sido del todo positivos y como veis son todos. Pero no ha sido así del todo. Vamos a ver qué ha pasado. Dino Polska, lo que ha pasado aquí es que viene creciendo a unos números espectaculares y por tanto este primer cuatrimestre de 2024 lo que ha hecho simplemente es no crecer de una forma tan exagerada, pero aún así eso es la previsión que ya teníamos considerada y por tanto nuestra tesis sigue intacta. Dino Polska tiene un crecimiento orgánico por una parte, que es el que vemos por aquí, de un 10%, y un crecimiento inorgánico, que es el que vemos por aquí, abriendo tiendas. Vemos que este trimestre ha abierto 32 tiendas frente a 54 que abrió el año pasado. ¿Por qué puede ser esto? Puede ser porque también está abriendo centros de distribución, donde guarda su comida y luego la distribuye a sus supermercados. Entonces, puede ser que el CAPEX que esté invirtiendo Dino Polska vaya más destinado a los centros de distribución y por tanto haya destinado menos dinero a construir tiendas. Lo iremos viendo según avance el año. Entonces, las ventas han crecido un 20%, que crecer las ventas un 20% es muy buena señal, muy buen resultado, pero obviamente pues no han podido crecer un 44% como crecían el año anterior. Es por eso que lo he marcado en rojo. Pero ese 20% ya es lo que esperábamos o incluso más. El EBITDA también ha crecido un 7,4%. El like for like, como veremos más adelante, ha crecido un 10%, que es ese crecimiento. Las ventas netas han crecido un 10%. El like for like ha crecido un 12%, que lo veremos más adelante. Y por tanto, el margen EBITDA ha reducido un 0,9 puntos, es decir, se ha reducido ligeramente, pero por motivos que os comentaré ahora cuando veamos las gráficas. Bien. Por un lado os pongo el crecimiento de las tiendas para que veáis que los resultados entre comillas son negativos porque ha venido creciendo las tiendas
de una forma muy agresiva y muy considerable, sobre todo estos últimos años, y por tanto pues este año de momento no lo está haciendo tanto. También es verdad que este año está destinando mucho dinero a abrir sus centros de distribución, que lo que va a permitirle a largo plazo, es decir, dentro de unos años, conseguir márgenes mucho mejores y por tanto que el beneficio neto, que es lo que realmente interesa al accionista, mejore. Por aquí simplemente el mix de productos para que sepáis pues cuántos productos vende de cada tipo, pero esto ya os lo digo que lo podéis ver mucho mejor en la master tesis que realicé. Entonces, recuperamos el crecimiento like for like contra la inflación. ¿Esto qué es? Básicamente el crecimiento like for like es cómo crece las tiendas o las ventas de Dino Polska contra la inflación. Por ejemplo, aquí íbamos creciendo los precios mucho más altos que la inflación. Aquí también lo conseguimos, pero de repente la inflación repuntó mucho. En Polonia llegó hasta un 23% de inflación y eso lo que hizo es juntar mucho el crecimiento de un lado y de otro. Recordemos que si crecemos igual que la inflación, pues lo que estamos haciendo es no generar beneficio como tal o simplemente crecer al mismo ritmo, lo cual no genera valor. Aquí, ¿qué hemos conseguido? Como la inflación ya se ha reducido, hemos conseguido separar estas dos líneas y por tanto, mientras la inflación crece un 3%, nuestro precio al cual vendemos los productos lo hace en un 12%. Por tanto, genial este dato y espero que así siga siendo los próximos trimestres. Entonces, vamos a ver qué ha pasado, por ejemplo, en los revenues, en las ventas. Pues bien, lo que veía aquí es que las ventas habían decrecido cuando yo comparaba con los trimestres anteriores, es decir, con el último trimestre de 2023, el tercero de 2023 o el segundo de 2023. Con el primero de 2023 crecía ese 20% que nos reportaba la compañía. Y claro, eso me preocupaba un poco porque aquí pensemos que tenían menos tiendas, aquí tienen más tiendas, aquí más tiendas, aquí más tiendas, pero aquí tienen más tiendas que aquí. Por tanto, aquí en teoría el revenue debería crecer. Pero cuando yo he consultado los años anteriores, como es este caso de aquí, veo que esto simplemente es una tendencia que suele pasar y veo que el primer cuatrimestre suele ser más flojo, ya sea porque es más corto o sea porque los precios son más bajos o porque los márgenes se comprimen. De forma que otros años ya ha pasado que aquí teníamos más tiendas que aquí, pero el revenue era más pequeñito. Es por eso que siempre comparamos el primer cuatrimestre con el primer cuatrimestre del año anterior. En cuanto al EBITDA, pues el EBITDA ha crecido, el margen sí que es verdad que se ha ajustado un poquito y entonces pues preguntan ¿por qué se ha ajustado este margen? Pues se ha juntado primero de todo porque en Semana Santa hicieron unos descuentos de precio, lo cual pues obviamente al bajar los precios esos márgenes se comprimen. Segundo, nos han dicho una cosa que deberíamos tener controlada y es por la competencia de precios, es decir, cuidado, los márgenes de Dino Polska son muy buenos, pero cuando entra la competencia, si hay que empezar a bajar precio por la competencia, esos márgenes podrían debilitarse. Por tanto, este punto es súper importante y tendremos que revisarlo de cara a los siguientes trimestres si sigue pasando o no. Y luego, otra de las razones por las cuales se ha reducido ese margen nos han dicho que es por la subida de los salarios. En Polonia en general, pues ha habido subida de salarios y por tanto, pues nosotros tenemos más gastos, pero las ventas, pues que suba los salarios no hace ningún beneficio a las ventas. Entonces, pues el margen se comprime. Por último, antes de ver la valoración, el operating cash flow. Vemos que el cash flow, el CAPEX que hemos invertido también, ha sido de 330 millones, ¿vale? Entonces, seguimos invirtiendo en crecer, 330 millones destinados a crecer, que estos 330 millones son el 67% del CAPEX, ¿vale? Aquí tenemos marcado pues cuál ha sido el de los años anteriores entero, y aquí tenemos el del primer cuatrimestre de 2023 y el del Q1 del 2024. Entonces, sigue siendo un poco más elevado, pero abríamos menos tiendas, como habéis visto. Entonces, ¿por qué es más elevado si abrimos menos tiendas? Pues es por lo que te decía de que están destinando bastante dinero a los centros de distribución. Es por eso que esto me deja medio tranquilo, porque ya sé que no abren menos tiendas por no tener oportunidades o porque se les está acabando el mercado, sino que siguen invirtiendo aproximadamente el mismo porcentaje de CAPEX en expandir el negocio. Lo que pasa que ahora en vez de hacerlo directamente en tiendas, lo hacen en los centros de distribución, que es lo que va a ayudar a mejorar márgenes. Y ahora bien, viendo la valoración de Dino Polska, el crecimiento que venía trayendo, pues como te he dicho, era de 29%, 30, 32, 32, 48%, 30%. Ese es el crecimiento en las ventas. Obviamente, ese crecimiento, yo y todo el mundo ya sabíamos que no era un crecimiento sostenible. El crecimiento que ha tenido, por ejemplo, este Q1 del 2024 ha sido de un 20% y lo habíamos marcado como negativo. ¿Yo qué he hecho para hacer una previsión del crecimiento que va a tener a años futuros? Pues he previsto un crecimiento de un 18%.
Un 18%, ¿por qué? A ver, pues si crece un 20% destinando parte del dinero a los centros de distribución, es decir, que no lo destina a abrir tiendas como ha hecho hasta ahora, pues es obvio que cuando destine ese dinero a abrir las tiendas, pues ese crecimiento puede ser superior al 20%. Aún así, pues estimamos un 18% o si queréis podemos incluso estimar un 16% para ser más conservador. Luego, en cuanto al margen EBITDA, sí que habíamos visto que se había ido a 7 y pico, pero era momentos puntuales por los que te decía, descuentos de la Pascua, subida de salarios, etc. Entonces, tendremos que revisar si este margen EBITDA que vemos por aquí se va a poder subir, incrementar un poquito más, o si en cambio vamos a tener competencia de precios y realmente pues va a quedar comprimido o debilitado. Entonces por aquí vamos a ser conservadores, vamos a poner un 7,5 margen EBIT que nos va a llevar a un margen EBITDA pues de un 8,5 aproximadamente o cosa así, que en el Excel se ve un 9, pero esto debe ser un 8,5. Tax rate el que vienen pagando hasta siempre y nos vamos a la parte de valoración. Entonces Dino Polska creciendo a un 16% con este margen y la cotización actual que está a unos 404 nos da que podemos conseguir una revalorización de un 8 o un 10%. Entonces, dejadme antes puntualizar unas cosas. Si venimos aquí a buscar Dino Polska, vamos a ver que últimamente ha subido bastante el precio en el cual está cotizando. Ha dado bastante oportunidad estos últimos meses, teniendo precios de 340, 350, 290. Es decir, hemos tenido bastante oportunidades estos últimos años y ahora aquí ha dado una última oportunidad de 370 y se ha ido un poquito arriba. Ahora la tenemos en 406, ¿vale? Es por eso que aquí cuando pongo el precio de 404, 406, los retornos empiezan a salirnos de un 7, un 8%, tal vez no tan atractivos, pero es que hace literal 18 de abril, pues un mes o dos, estaba a 360, ¿vale? Ese precio de 360 ya nos está dando retornos de doble dígito. Si lo dejamos como lo tenemos ahora, tendremos que echar un ojo a cómo se suele valorar esta empresa. Si echamos un ojo de cómo se ha valorado esta empresa, vemos que se mueve en un rango de entre un 20 y 35 veces PER. Este 35 veces del 2021 lo vamos a obviar porque puede ser algo que no sea muy significativo, pero vemos que está siempre entre 20 y 30 veces. La media son 25 veces y yo estoy aquí calculándolo a 22 veces. Entonces, ahora la valoración, la última, está justo a 22 veces y por tanto el crecimiento que iríamos teniendo aquí sería un poco el crecimiento que tenga el beneficio por acción. Si esto subiese un poquito a un múltiplo de 25 veces, pues ya nos podemos ir a un 11, un 12%. Eso contando que el crecimiento lo he deprimido a un 16%. Si tenemos un 18 o un 20%, que es el que más o menos prevé la gente o reporta la empresa, pues obviamente estas revalorizaciones se van ya a un 15%, que nos podría dar un precio objetivo dentro de 2-3 años de 630, 760 zlotys. Entonces es una inversión que a día de hoy está a un precio bastante razonable, es decir, no está dando una oportunidad muy grande, pero sí que es verdad que es una empresa que a largo plazo lo podría hacer genial y estas revalorizaciones las podría dar de una forma bastante predecible. Por tanto, la relación entre el riesgo y beneficio, pues la encuentro bastante buena. Y bien, dicho esto, había prometido un vídeo cortito, pero se nos ha ido a 30 minutos. Si has llegado hasta aquí, simplemente decirte que me encantaría que pudieses dejar en comentarios qué tipos de vídeos te gustan más, si prefieres analizando resultados, ideas de inversión, tesis, si te gusta un poco de todo como estoy haciendo hasta ahora, y básicamente pues saber tu opinión sobre estos vídeos, si te gustan o no, y decirte que nos vemos a la próxima.